El doctor Chain me ha pedido que hable sobre algunos temas de tendencias en educación superior. Esos temas son objeto de lo que yo he desarrollado en materia de investigación en estos temas de educación superior. Mi objeto de investigación siempre ha sido la gestión de educación superior y puntualmente todos aquellos temas que influyen sobre la gestión universitaria. Y para eso voy a simplemente arrancar haciendo referencia a un texto que parece que es singular y que además dice mucho de lo que cada uno de ustedes hace en su gestión como gestores, líderes en educación superior. Esa historia es una historia que me la encontré en Harvard Business Review. Fue publicada para el Harvard Business School y hace referencia dentro del texto mismo a una historia que cuenta Peter Drucker. Esta historia pues habla lo que en mi opinión es un mensaje no solamente para una institución, sino también a título personal de cada uno de ustedes. Y la historia cuenta la vida de un sabio que se encontró sucesivamente a lo largo de un camino a 3 artesanos de piedras. Llámenlo como los quieran llamar, hacedores de piedras o construyen a través de la piedra, como lo quieran ustedes llamar. El personaje iba a lo largo del camino y se encuentra primero con el primer artesano de piedra. Y le hace una pregunta, el sabio: ¿qué estás haciendo? Ese artesano de piedra, como los otros 2 también, le contestan. Y cuando le contestan, en este caso particular, le contesta de una manera muy sencilla: estoy sobreviviendo. Estoy sobreviviendo. Esa, dice Peter Drucker, es una posible respuesta que nos encontramos personalmente en nuestras vidas, pero también nos encontramos, y él hace referencia directa a las escuelas de negocios y también a las instituciones de educación superior. ¿Qué están haciendo ustedes? Estamos sobreviviendo. Muchas instituciones de educación superior sobreviven en el día a día. Hacen la tarea, forman estudiantes, reciben un dinero, gestionan con ese dinero, etcétera, etcétera, pero sobreviven. Dice Peter Drucker, ahí no se puede quedar una institución de educación superior que pretenda hacer algo más de lo que la mayoría posiblemente hace. Y sigue a lo largo del camino el sabio y se encuentra a continuación de nuevo a un artesano de piedra. Y le vuelve a hacer la pregunta: ¿qué estás haciendo allí? Y el artesano de piedra le contesta, el segundo, de la siguiente manera: estoy tratando de ser el mejor de mi región. Dice Peter Drucker, naturalmente este artesano de piedra está haciendo algo superior, está tratando de hacer algo significativamente mejor, posiblemente está buscando la excelencia. Y sin embargo, dice Peter Drucker, y ese es un mensaje que se lo da directamente al Harvard Business School, que es quizá uno de las escuelas de negocios más importantes del mundo, si no la número 1, allí se quedan un pequeño grupo de instituciones de educación superior. ¿Es suficiente? Dice Peter Drucker, no es suficiente. En el fondo, es difícil llegar allí, naturalmente, pero el camino de la excelencia no es suficiente si uno pretende ser una institución de educación superior relevante en el mundo de hoy. Lo mismo podría, repito, decir de una situación personal. Y sigue entonces a lo largo del camino este sabio y se encuentra con el tercer artesano de piedra. Y le vuelve y le hace la misma pregunta: ¿qué estás haciendo allí? Y el artesano de piedra contesta sin pensarlo: estoy construyendo una catedral. Dice Peter Drucker, tiene una mirada distinta en la vida. Tiene un sentido de trascendencia en el tiempo, de trascendencia en el espacio. Tiene una visión que va más allá de simplemente ser el mejor, si es que podemos decir que ser el mejor es simplemente ser el mejor. Mi invitación es a que las instituciones de educación superior, cuando se les haga esa misma pregunta, y seguramente cuando les hagan esa misma pregunta, derivado del plan estratégico que ustedes han adoptado, no se limiten solamente a decir, naturalmente estamos sobreviviendo. Yo creo que aquí está superado el asunto. Pero tampoco se limiten a decir, estamos simplemente siendo el mejor en el país o el mejor en América Latina. Porque no es suficiente. Porque es indispensable que una institución de educación superior reconozca que tiene un reto superior. Y eso significa, estamos construyendo una catedral, estamos trascendiendo en el tiempo. La construcción de una catedral en la historia era algo que pasaba a lo largo de varias décadas, posiblemente de siglos. Implicaba un esfuerzo gigante. Tenía todo un sentido detrás de la construcción. Un poco ese es el mensaje. Y mi mensaje se resume en un verbo
que es el que creo los líderes en educación superior deberían conjugar con más frecuencia. El verbo se llama el verbo atreverse. Alguna vez un rector amigo en una investigación que hice me dijo, la tarea de un líder en educación superior, y él lo decía puntualmente para un rector de una institución de educación superior, para que sea exitosa, y lo mismo podría decir un director de un programa, un decano, etcétera, tiene solamente dos caminos: asuma riesgos y enfrente intereses. Si uno no es capaz de enfrentar un interés, seguramente no va a hacer una buena gestión. Si uno no es capaz de asumir un riesgo, seguramente tampoco va a ser una buena gestión. Solamente esos dos mensajes. Y esos dos mensajes se resumen naturalmente en la capacidad para atreverse. Les voy a poner un video de un jovencito que se llama Rashid. Rashid es un ejemplo para mí de lo que significa tener la capacidad para atreverse. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल पकड़ के उठो पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो I hate this country चलो तो हिंदुस्तान चले और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले En la vida que ustedes desarrollan, muchas veces falta algo de esto, de tener esa capacidad para atreverse. Enfrentamos hay veces muros gigantes, montañas, troncos como ese, de esa dimensión, y ustedes ven la mentalidad de un niño. De pronto es que nos hace falta un poco esa mentalidad de un niño para atrevernos a hacer mucho de lo que debemos hacer en un escenario distinto. De ese escenario del cual vamos a hablar es el escenario de la educación superior que estamos enfrentando hoy, como instituciones, como líderes, como gestores en la educación superior. Y me va a permitir hacer una referencia a un texto que es muy diciente de lo que le está pasando hoy a las instituciones de educación superior en Colombia y en el mundo. Y en la medida en la cual no reconozcamos que eso está sucediendo, difícilmente tendremos la capacidad de reaccionar frente a eso, que es lo que efectivamente está sucediendo. Este texto es sacado de un libro publicado por la Comisión Kellogg de los Estados Unidos, publicado en 1996, se llama Taking Charge of Change, tomando, digamos, el pulso o el trabajo alrededor del cambio. Y fíjense lo que dice: muchas instituciones de educación superior ignoran el ambiente del cambio y como los dinosaurios, ellas se arriesgan convirtiéndose en lugares o exhibiciones similares a las de un Jurassic Park, lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que la supera. La educación superior no puede darse el lujo de que esto suceda. Señoras y señores, hoy en la educación superior, en Colombia y en el mundo, estamos en un escenario de cambio. Quien no cambie, desaparece. Será Jurassic Park, el Jurassic Park de la educación superior. Y esto suena duro, pero es la realidad.
Si ustedes revisan la historia de este país, derivado de lo que fue la Constitución del 91, en donde se crearon dos cosas, Sistema Nacional de Información, Sistema Nacional de Acreditación, la transformación del sistema de educación superior de ese momento a hoy es significativa aún en este país. Pues lo mismo que está sucediendo en este país, posiblemente desde hace 20, 21 años, le está sucediendo a las instituciones de educación superior en el mundo entero. La publicación de los denominados white papers en España, en Australia, en Dinamarca, en Holanda, en Finlandia, en general, en los países en el mundo entero referidos a la educación superior, hablan de que estamos sin duda en un proceso de cambio. La pregunta ¿es solamente un tema de cambio? La respuesta es no. 1998 se realizó la primera cumbre de rectores de educación superior en el mundo, en París. 2009 se hace la segunda cumbre de educación superior de rectores en París también. En la primera cumbre, los rectores, en cabeza del director general de UNESCO, sacaron un comunicado. Y el comunicado hablaba de que los retos que iban a enfrentar las instituciones de educación superior se podían resumir en dos palabras: continuidad y cambio. Cambio y continuidad, como lo quieran poner, en el orden que lo quieran poner. Quiere decir entonces que estamos hoy en un escenario de cambio en la educación superior, pero también en un escenario de continuidad en la educación superior. Un escenario de continuidad en donde naturalmente esta es una institución en donde hay que preservar unos valores fundamentales: el valor de la autonomía, el valor de la libertad de cátedra, el valor también de la tolerancia, en fin, una cantidad de valores que son propios de las instituciones de educación superior. Decía recientemente el chancellor de la Universidad de Queen's en Belfast, que, digamos, hacía una referencia directa a esta realidad de cambio y de continuidad, que estamos hoy enfrentados a un escenario en donde la última universidad africana creada recientemente se parece a la primera universidad de Occidente, vale decir la Universidad de Bolonia. Todas ellas tenían características comunes. Debemos, dice él, estar atentos a que los cambios en la educación superior no amenacen la existencia de las instituciones universitarias, la práctica de la libertad de cátedra, de la autonomía universitaria, de la independencia de la investigación. Todos ellos principios de valor de ese logro llamado universidad. Es en esa tensión en la que tenemos que sobrevivir, una tensión de continuidad y una tensión de cambio. No podemos perder, por un lado, la continuidad, pero tampoco podemos perder la condición de que estamos en un proceso de cambio. Así lo decía textualmente el chancellor de la Universidad de Queen's en Belfast, Eric Ashby, cuando hacía una referencia sobre el momento de la transición y la velocidad de los cambios de cara al futuro. Continuidad es la retención a través del tiempo de un logro de valor. La institución social que llamamos universidad ha continuado durante 7 siglos en Occidente. Podría haber sido destruida, bien por haber resistido la presión hacia el cambio, perdiendo así su viabilidad, bien por haber cedido demasiado prontamente al cambio, perdiendo así su integridad. Estamos entonces en la tensión entre integridad y viabilidad, y esa tensión es inevitable, y es una tensión que ustedes a diario seguramente la tienen, pero ha sobrevivido, adaptándose a la revolución científica sin abdicar su función tradicional en la sociedad. Ha creado hijas y nietas en todos los rincones de la tierra, y todas ellas están marcadas por su huella. Hay un parecido familiar y manifiesto y reconocido entre la más antigua universidad italiana, la Universidad de Bolonia, y la más reciente facultad africana. La universidad es en verdad un logro de valor inmensamente digno de ser preservado. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Ustedes no están sentadas o sentados en cualquier institución u organización. Están sentados en una universidad. Y en una universidad, hoy, esto es totalmente inevitable. Vamos entonces a tratar 3 temas, y en la medida en que manejemos tiempo, hoy podemos ir de pronto entrando en algunos de ellos, y al final de pronto dando un espacio para que ustedes también hagan su feedback sobre lo que están viviendo hoy en este escenario de continuidad y cambio de la educación superior. Vamos a ver primero algunas tendencias nacionales e internacionales en educación superior. Posiblemente podrán ser temas repetidos para ustedes, pero es importante repetirlo una vez más para que lo
concienticemos y nos hagamos un poco al frente de eso que estamos enfrentando. Vamos a ver puntualmente unos nuevos escenarios en gestión de educación superior y vamos a dejar unos temas abiertos de futuras reflexiones de lo que vamos o habremos de enfrentar como instituciones de educación superior. Y lo primero que debo decirles es la forma como ustedes o todos nosotros aproximamos al cambio en educación superior. Muchas veces desde una facultad de ingeniería vemos un tema, desde economía vemos otro tema, desde la biblioteca vemos otro tema, desde la editorial vemos otro ángulo. Y entonces la manera como nos aproximamos al cambio es la de estos dos niños. ¿Qué vemos al fondo? Vemos al fondo que estamos en un escenario donde hay nuevas tecnologías de información y comunicación, en donde el ambiente habla de una realidad de una universidad en modelo virtual, y esos niños están viendo simplemente un gallo. Ese es el escenario de cambio que vemos. ¿Y ese es verdaderamente el escenario? Posiblemente sí, sigue siéndolo. Esos niños están dentro de una casa, la casa está dentro de otras casas, dentro de un barrio, el barrio está siendo jugado por una niña, la niña está jugando, pero parece que está jugando dentro de una revista que la tiene otro sujeto, quien está aparentemente en un crucero, está pasándola bien, está en un crucero con una piscina. Ahí está el crucero, como lo acaban ustedes de ver, pero el crucero parece que está metido dentro de un bus y el bus está en la ciudad de Nueva York. Esa es la realidad que ustedes están enfrentando. Posiblemente están viendo solamente un pequeño detalle de lo que está sucediendo. Está sucediendo aquí a la vuelta de la esquina. Pero ese escenario es mucho más amplio de lo que ustedes están imaginando. Y en la medida en la cual seamos capaces de reconocer la dinámica de cambio, seguramente tendremos la capacidad de actuar respecto de esa dinámica de cambio. ¿Cuál es la primera tendencia a la cual ustedes están siendo enfrentados? Esa primera tendencia se llama la tendencia del acceso a la información, a la tecnología, lo que se ha denominado la sociedad de la información y del conocimiento. La pongo de primero porque es de lo que todo el mundo habla. Es lo que los americanos llaman una buzzword. Suena mucho, se habla mucho, nadie profundiza. Nadie profundiza lo que eso significa. Pero hagan simplemente el recorrido, un ejemplo, de la realidad que enfrentaban sus estudiantes hace 10 años versus la realidad que enfrentan los estudiantes hoy en día. Hoy mis estudiantes todos tienen este equipo. Todo lo que yo digo lo están consultando. Todo, absolutamente todo. Si no lo están consultando, están viendo a ver a través de ese mecanismo si están aprendiendo algo nuevo o si están hablando con un amigo o con una amiga o están definiendo la fiesta de mañana. ¿Cuánta atención ponen? La pregunta o la respuesta a eso depende de cada uno de nosotros. Ellos están accediendo permanentemente a la información. Hoy, si quiero hacer una investigación, rápidamente el estudiante entra en Google, pone el tema y le aparece una cantidad de textos. Tienen acceso pleno a la información. Hoy también una biblioteca, que se precie de ser una buena biblioteca, si no tiene acceso a las revistas científicas internacionales en formato electrónico, pues no tiene acceso. Punto. No hay información. No hay conocimiento con el cual pueda el profesor funcionar adecuadamente. Hoy una editorial universitaria que se precie de serlo tiene que estar pensando en si ese texto que está produciendo o no está produciendo lo va a poner en formato open access o no lo va a hacer. MIT ya lo hizo. Y hay muchos otros ejemplos como MIT en el mundo. ¿Qué tanto lo estamos haciendo nosotros? Dicen, no, es que hay que proteger porque va y me roban la idea. O porque va y no vendo. ¿Cuál es el objeto del conocimiento? El objeto del conocimiento es que circule. Porque en la medida en que no circule, no existe. Todo conocimiento que no circula simplemente no existe. El acceso a la información, a la tecnología y a la sociedad de la información y el conocimiento se reconoce a través de varios mecanismos. Primero, la posibilidad de tener acceso a redes, la posibilidad de interactuar con otros investigadores, la posibilidad, por ejemplo, de que en una universidad haya uso de la tecnología para hacer grid computing en la medida en la cual un investigador necesita más espacio para hacer su proceso de investigación. Una investigación profunda hoy en econometría, por ejemplo, o seguramente en temas de ingeniería o en algunos otros temas matemáticos o físicos, necesita un espacio mucho mayor. ¿Qué tanto estoy preparando yo la institución desde el punto de vista tecnológico para permitir grid computing para mis investigadores? ¿Qué tanto también estoy yo accediendo a bases de datos y sistemas de información a la medida de lo que voy a necesitar para el futuro, con la velocidad que lo voy a necesitar? ¿Qué tanto estoy usando hoy plataformas que existen ya en
en Bogotá, como por ejemplo la red de universidades Rumbo, creo que se llama en Bogotá, Rumba en Barranquilla, no sé cómo se llama en Ibagué, o Renata, Renata sería, pero digamos la versión regional, pero no, aquí debe haber una también. ¿Qué tanto la estoy usando? O simplemente la tengo ahí y en mi informe de acreditación aparece que tengo radar. ¿Sí? ¿Qué tanto realmente la estoy utilizando, por ejemplo, para acceder a un concierto en la ciudad de Barcelona? O para acceder a una clase en la ciudad de Boston con el MIT. ¿Qué tanto la estoy utilizando para tener una interacción en mi acceso al conocimiento que estoy realizando en mi institución o no? Ahí hay una serie de preguntas sobre eso, redes, bases, sistemas de información. Las oportunidades que se abren ahí son gigantes, son gigantes. Hoy, fácilmente, una biblioteca que podía tener 40.000 títulos en un área del conocimiento se puede convertir en 80.000 títulos en la misma área del conocimiento, accediendo a una simple base, que ustedes la tienen, que se llama Library, Electronic Library, que permite duplicar prácticamente la capacidad de la biblioteca en un segundo. Hoy también las instituciones de educación superior tienen que estar pensando en cuándo ya tengo funcionando activamente mi repositorio institucional. Esa pregunta tienen que hacérsela. ¿Qué tantas instituciones de educación superior se lo están haciendo? Desde el año 2005 hacia acá, el crecimiento de los repositorios institucionales de información ha sido simplemente acelerado y exponencial. Lo que significa que la producción académica que se realiza en una institución de educación superior, llámense artículos, literatura gris, libros, contenidos, manuales, etcétera, permiten ser compartidos a través de ese mecanismo, para no hablar de tesis de grado y otros similares. Y eso es conocimiento que empieza a circular en la red. Tan es importante que hoy uno de los indicadores, digamos, de ranqueo o de referenciación que existe en el mundo, posiblemente no el más importante, que se llama Webometrics, mide eso en particular. Yo hoy puedo saber cuál institución de educación superior tiene mayor capacidad de penetración dentro de la red, y a través de los sistemas de información en la interacción de unos con otros. Aparece entonces la virtualización, como ya he hablado anteriormente, pero aparece también una realidad inocultable. Vivimos o vivíamos en un mundo donde habían inequidades, y hemos venido haciendo un esfuerzo grande por disminuir esas inequidades. Juan Carlos Tedesco anuncia que la mayor inequidad que viene a continuación es la inequidad que va a existir entre quien tiene conocimiento y quien no tiene conocimiento. Así no lo queramos, el acceso al conocimiento va a generar mayores niveles de inequidad entre quien tiene y quien no tiene acceso a ese conocimiento. Allí pues entonces hay una de las más importantes tendencias que aparecen hoy en educación superior. Viene la segunda. La segunda se llama globalización e internacionalización. Otra buzzword, globalización. ¿Quién no habla de globalización? Todavía hay veces en donde el problema es convencerlos de que la globalización no es un problema ideológico, de que si estoy a favor o en contra. No, es que señor, ya no es esa la pregunta. Este es un fact, es un hecho. Estamos en medio de la globalización. De ahí se abre una cantidad de oportunidades. Oportunidades a través de redes, oportunidades a través del intercambio, oportunidades a través del aprendizaje de otros. Redes, aprendizajes, intercambio de ideas, de culturas, están dando lugar a varios temas. Hoy, puntualmente, la internacionalización se ve en esos 4 componentes. Como tradicionalmente se aborda, y seguramente ustedes lo han hecho, se llama movilidad de estudiantes. Entonces arrancó ahí. La preocupación era cómo mandar estudiantes. Ya nos estamos preocupando en cómo mandar y recibir estudiantes, pero eso no es suficiente. Finalmente, mandar o recibir estudiantes es una cuestión de media hora, una conversación de un profesor con otro profesor, colega de una universidad extranjera, y eso se facilita relativamente fácil. O sea, se hace relativamente fácil. Movilidad de estudiantes, pero también movilidad de docentes. Allí empiezan a tener más preocupaciones, porque la movilidad de docentes suele ser más de afuera hacia adentro que de adentro hacia afuera. ¿Qué tenemos que hacer para que la movilidad sea de adentro hacia afuera? Tenemos que demostrar que tenemos algo, un sello de autoridad con el cual intercambiar con una universidad del exterior. Porque a mí no me van a invitar si yo no tengo la autoridad para decir algo distinto, algo nuevo en esa otra institución de educación superior. Y ahí entonces es indispensable identificar cómo voy a hacerle a la movilidad de docentes, cómo voy a motivar a que eso ocurra, cómo efectivamente facilito o invito a que los profesores participen
en los encuentros más importantes de su profesión o de su disciplina, pero no en el plan del turismo académico, que es muy común y es fácil de vender, sino en el plan de que si yo asisto allá, asisto con ponencia, si yo asisto allá, asisto porque a partir de ahí voy a hacer una publicación científica, si yo asisto allá, asisto porque al cabo de un año voy a demostrar que tengo un avance importante en mi producción intelectual. Movilidad de profesores, movilidad de estudiantes, acceso a redes. ¿Qué tanto me estoy involucrando yo en las redes? Seguramente aquí hay una persona encargada de las relaciones internacionales. No la podemos limitar a que esa o él solucione el problema, pero sí tiene que haber alguien que esté haciendo una evaluación, un mapa de con quién tengo que hacer relación. Redes hay todas. FP7, por ejemplo, en Europa, Alfa, Tuning, en fin, hay una cantidad de redes que están existiendo hoy en el marco nacional y en el marco internacional. ¿Qué tanto las aprovecho yo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Repito, no pueden ser simplemente el hecho de que alguien esté buscando, digamos, el acceso a esas redes. Hace referencia también esta parte a esos sistemas globales de referenciación. ¿Qué tanto estoy conociendo yo? ¿Cómo estoy en los sistemas de referenciación internacional? Le estoy haciendo un seguimiento detallado. Obviamente esa respuesta en algunas universidades pues no, simplemente es inexistente. Si estoy o no en el ranking de Shanghai, Shanghai Scienton University, que hace el ranking más importante del mundo, seguramente diría, no estoy. Ah, listo, entonces solucionado el problema. Bueno, ¿qué es lo que mide el ranking de Shanghai? Seguramente entonces me voy a demorar teniendo los premios Nobel, pero voy a poder demostrarlo de otras maneras. Pero digamos entonces, pongamos un lado de ese ranking. ¿Qué tan lejos o cerca estoy yo en el ranking de The Times, por ejemplo, o el QS? ¿Qué me falta para seguir subiendo en ese ranking? Pero entonces también puedo decir, no, estoy un poco lejos también. Listo, entonces, ¿qué tan lejos estoy yo en el ranking CIMAGO? En el que hace CIMAGO, la Universidad de Granada, que es un ranking en donde es mucho más amplio, ya son no solamente las tradicionales EC o Social Science Index, sino también incluyen otras más cercanas a nuestra realidad latinoamericana. Y he hecho el ejercicio de verificar cómo estoy en ese ranking en mi área disciplinar correspondiente. ¿Qué tanto estoy viendo si la publicación de mis profesores está logrando o no un impacto? Si nos quedamos solamente dentro del ranking nacional, pues nos quedaríamos en un ranking que no está alcanzando a medir todavía el tema de impacto o no tiene la misma capacidad para medir el tema de impacto. ¿Cómo estoy en Webometrics? Si quieren hacerse esa pregunta. En fin, estar haciendo un paneo de qué manera me estoy comportando yo en esos resultados en términos de sistemas globales de referenciación. Hace referencia también a internacionalización de los currículos. ¿Qué tan actualizados? Ya. ¿Qué tan actualizados? Esto funciona. ¿Qué tan actualizados están mis planes de estudio? ¿Qué tanto me comparo yo con lo que está sucediendo en el mundo? Si estoy haciendo un programa de medicina, ¿qué tanto estoy viendo cómo se está haciendo ese programa de medicina en otra universidad? Yo me encontré una universidad dentro de ese ejercicio buscando para un programa, una universidad danesa que se llama la Universidad de Roskilde. No sé danés, entonces no lo puedo pronunciar. Esa universidad tiene una característica espectacular y es que solamente tiene 2 grupos de investigación o 2 o 3 grupos de investigación. Y tiene también la posibilidad de que interactúen los programas, los faculties, de tal manera que soportan 3 grupos de investigación. Ahí descubrí un tema que para la Universidad del Rosario fue una decisión institucional. No nos importa competir por el mayor número de grupos de investigación. Pasamos de largo de ese ranking. Nos interesa que esos grupos de investigación que yo tenga en la Universidad del Rosario sean, en la medida de lo posible, los mejores del país. O sea, nos interesaría más tener de los 15 que haya o de los 20 que haya, que los 20 sean categoría A o A1 en Colciencias. No nos interesa tener 200 grupos de investigación. Son decisiones estratégicas que uno toma en un momento determinado al empezar a compararse con lo que está sucediendo en el mundo entero. Tercera tendencia. La tercera tendencia se llama el paso de un sistema de élites a un sistema masificado. Estamos hoy en un escenario de educación superior que es muy distinto del que posiblemente vivía nuestro país hace algún tiempo. Nos estamos acostumbrando a que la educación superior era un modelo para un grupo de personas exclusivamente, para un grupo poblacional o llámese para un estrato poblacional.
Y lo que estamos viendo, por lo menos en el caso colombiano y de América Latina, es que eso está cambiando significativamente. Hace 7 años me encontré con un rector de una universidad bogotana y le pregunté, ¿y cómo te estás preparando para el crecimiento que habrás de enfrentar? Dijo, no, aquí no nos estamos preparando para crecer. Yo para mis adentros pensé, el personaje está en el lugar equivocado. Quien no crea hace 7 años que iba a crecer, era un equivocado totalmente. Las instituciones de educación superior han crecido por una razón sencilla. FEDesarrollo lo demostró recientemente. La proporción de personas que estaban en la clase media antes era X, hoy, 10 años después, es 2X. Esa población necesita acceder a la educación superior. Y el crecimiento de instituciones de educación superior no ha sido significativo en Colombia como uno lo pensaría. Hay muchas, sí, pero no han crecido significativamente. ¿Eso qué significa? Significa que hay un potencial mucho mayor de personas que está ingresando a la educación superior hoy en el país. Pero señoras y señores, hoy es, si quieren, el 35-37% de cobertura. La meta al 2014, no sé si se logre o no se logre, es el 50%. Hagan simplemente los datos. Eso significa crecer entre un 50 y un 60%, lo que hoy en día tenemos. Lo que significa crecer posiblemente de 1,5 millones o cerca de 2 millones de personas a casi 3 millones de personas. ¿Quién va a ser el actor que va a empezar a responder a esas necesidades de ese grupo poblacional? Y ahí es donde una región como esta va a ir crecientemente demandando educación superior. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿O cómo estamos preparados para esa respuesta? Hablar entonces de ese término puede ser un poco fuerte, del sistema masificado. Lo utiliza José Joaquín Brunner, que es experto en educación superior, y me parece que no tiene el término peyorativo de simplemente tener masas en las instituciones, pero sí estar preparado para el tema del crecimiento. ¿Y qué significa estar preparado para el tema del crecimiento? Significa que todo el tema de acceso, pues hay que planteárselo o replanteárselo. Porque la realidad es que los jóvenes que estamos recibiendo son muy distintos de los que recibíamos antes. Son jóvenes que tienen mayores posiblemente debilidades en la formación básica, matemática, en la formación en comunicación oral y escrita, en la capacidad de análisis de un documento, en la capacidad de lectura de ese documento. Les hace falta mucho esos pasos que se necesitan dar para lo que Ricardo Reich llama los analistas simbólicos. Y creo que ahí es donde empieza uno a encontrar en el mundo entero salidas. Si uno revisa hoy el modelo de formación básica que tiene la Universidad de Harvard, por ejemplo, u otras universidades, encuentra que efectivamente hay caminos de solución. Yo recuerdo que en la Universidad del Rosario arrancamos un modelo muy bonito desde la Escuela de Ciencias Humanas, que era básicamente identificar como un núcleo de formación esencial común a un montonón de carreras, que ha sido muy valioso en esa universidad porque ha permitido que los estudiantes se formen en competencias básicas asociadas a ese analista simbólico, capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad de razonamiento lógico y analítico, critical thinking, pensamiento crítico, en fin, valores o mecanismos a través de los cuales mejoramos las competencias de un montonón de estudiantes. Me parece que hay que hacer esa reflexión porque frente a eso hay que dar una respuesta. Yo no puedo recibir más estudiantes sabiendo que la mitad de ellos tienen más debilidades posiblemente que antes y ofrecer lo mismo, porque corro el riesgo que mi deserción sea la misma o peor de la que hoy en día tengo. Y no hay nada más triste, más costoso y más preocupante que la decisión de una institución de educación superior que recibe 100 y ya sabe que el siguiente semestre van a seguir 50 o 40. A mí me da mucha pena, pero ese no es un modelo de educación, lo que yo siento que significa educación. Eso lo que es un costo, y es un costo social para el país. Para mí ese no es un modelo válido de una institución de educación superior, y no creo que sea el modelo al cual uno debiese estar caminando. Esa es una pregunta que hay que hacerse en acceso. Hay que también hacerse la pregunta de cómo empiezan a aparecer distintos actores. ¿Por qué creen ustedes que hay un interés del privado, del sector privado, en ingresar a la educación superior? Eso no llega allí porque a alguien se le ocurrió, oiga, no, venga, el privado quiere entrar, sino porque hay privados que efectivamente quieren entrar. Y quieren entrar porque posiblemente los que están entrando, los que están ya adentro, no han sido capaces de dar toda la respuesta
a las necesidades de demanda en educación superior. O sea, no llegan ahí porque sí, sino llegan por una racionalidad. Entonces la pregunta es, ¿vamos o queremos que esos actores lleguen o no queremos? Primera pregunta. Segunda pregunta, si no entran, ¿qué voy a hacer yo para ofrecer algo de respuesta a la demanda? Que repito, es una demanda creciente. ¿Con qué flexibilidad lo voy a hacer? Y empiezan a aparecer entonces preocupaciones de flexibilidad, de entrada, de salida. ¿Qué mecanismos de flexibilidad tengo yo en mis programas? Y es una preocupación curricular. Libertades de entrada, libertades de salida. El estudiante entra, sale, trabaja, vuelve y entra, y así sucesivamente a lo largo del camino. ¿Eso me interesa o no me interesa? Esa es una pregunta que hay que hacerse en un momento determinado. Temas también de apoyo económico. Ya hablé de las dificultades en formación. Muchos de estos estudiantes van a tener problemas económicos. ¿Cómo estoy yo respondiendo? No, eso que lo soluciona ICETEX. ICETEX soluciona hasta un punto, pero llega un momento en donde no va a ser capaz de hacerlo. Corro el riesgo de nuevo de tener altas entradas al inicio y después deserción por razones económicas. ¿Cómo me estoy preparando yo para tal fin? Preparando inteligentemente. Hay un modelo espectacular. Es un modelo que diseñaron unos colombianos, que no sé si ustedes conocen, es un modelo de emprendimiento social reconocido en el mundo, que se llama Lumni. Lumni es un fondo de capital humano. La lógica es sencilla. Dicen que el mejor talento humano genera mayores ingresos para la población. Eso es cierto. ¿Qué necesita? Recursos para que ese talento humano se forme y genere mayores ingresos. ¿Ellos qué se inventaron? Un fondo de capital humano. ¿Qué es un fondo de capital humano? Como esto, una piscina de talentos. A esta piscina de talentos hay que buscarle unos inversionistas. El inversionista invierte en cada uno de los de la piscina de talentos. La piscina de talentos se forma en la institución educativa y una vez termine la institución educativa, empieza todos los días a generar a través de su ingreso laboral una proporción de ese ingreso para darle su rendimiento a los inversionistas. Al final de lo cual, ¿quién gana? El inversionista, claramente. El talento también. La educación también. Forma seres humanos mejor preparados. Esto suena sencillo. Ya funciona en Chile, funciona en los Estados Unidos, funciona en Perú, funciona en muchos de los países de América Latina y funciona en Colombia. ¿Qué tanto conozco yo de ese sistema o de sistemas similares de financiamiento? Esa sería la pregunta que viene a continuación. Y viene también la preocupación de poblaciones minoritarias o en situación de discapacidad. ¿Cómo estoy yo preparado para ese terreno? ¿Qué tanto soy consciente del acceso, por ejemplo, de negritudes, del acceso de indígenas? ¿Qué programas tengo yo para ese tipo de personas? ¿Y cómo están diseñados? Y si los estoy evaluando o no. Muchas veces uno diseña programas y no le hace una revisión cuidadosa a esos programas. Y cuando menos se da cuenta y alguien pregunta, ¿qué pasó con Harumaki? No, Harumaki en segundo semestre perdió. Y entonces va uno y hace la estadística y se da cuenta que la deserción fue del 90%. Eso, pues, lo que significa es un programa mal diseñado desde la entrada. Es decir, no es suficiente con tener el programa, sino demostrar que el programa es un programa efectivo. Si ustedes se dan cuenta, entonces la tendencia, por lo menos en Colombia, de cobertura es esa, 25, ya en 37 y vamos para el 50. Pero eso, para que se hagan una idea, significa que entre el 2002 y si es en el 2015 se habrá duplicado el acceso a la educación superior. Duplicado. Y sin embargo, las instituciones de educación superior no se han duplicado en el mismo periodo. Decía yo que hoy estamos saltando desde 1 millón de personas, alumnos, en el 2002 en el 2010 cerca de 1.700.000. Ya se habla de 2 millones y posiblemente podremos llegar a los 3 millones de personas. Eso para que se hagan una idea de lo que significa esa tendencia. Es una tendencia que es abrumadora. Si uno no se da cuenta de ella, se lo lleva por delante. Cuarta tendencia. La cuarta tendencia es lo que se ha denominado el interés por el accountability. Cuando yo tomé la decisión de ingresar a la Universidad del Rosario a estudiar mi pregrado, a mí nadie me dijo cuántos profesores tenían, yo nunca pregunté, pero tampoco nadie me hubiera dicho cuántos eran con nivel doctoral, no tenía ni idea qué producían, no sabía de cómo eran las instalaciones, lo único que sabía es que llegué muerto del susto a una entrevista y pensando que me iban a rechazar, pues ahí me aceptaron. Hoy ningún estudiante llega muerto del susto a ninguna entrevista, porque sabe si no lo aceptan aquí, lo aceptan allá, así, sencillo. El que tiene el poder de decisión es él, así también de sencillo.
Y hoy en día estamos enfrentados a un escenario en donde el estudiante toma decisiones mucho más racionales. Y el papá también pregunta, ¿y cuántos doctores tiene esa universidad? ¿Y cómo está en el CNA? ¿Está acreditada o reacreditada? Y ya empieza a usar términos que, pues, uno en la época, cuando uno tomó la decisión, nadie tenía la menor idea. Yo recuerdo que cuando estaba por allá en séptimo semestre vi un ranking de economía del Rosario y estaba por allá de 15. Y uy, madre, ¿será que me equivoqué? Pero ya ¿qué puedo hacer? Ya estoy en séptimo semestre. Esto es simplemente para ponerlo o ejemplificarlo. El interés por la calidad es hoy recurrente en educación superior. Y eso significa que de la accountability no nos salvamos. Eso significa la transparencia en la información que yo estoy entregándole a la sociedad. Eso significa que todo el mundo me está referenciando. Eso significa también que hay mecanismos frecuentes, constantes de certificación, de acreditación, que hay indicadores, que hay lo que se llaman las league tables, que son esas listas todos los días, que todo el mundo sabe cuánto gana en promedio los egresados cada 4 años de la Universidad de Ibagué y lo puede comparar contra el resto de las universidades de Ibagué. Si yo quisiera lo podría hacer ya en este segundo, por programa, por área de conocimiento, sabría cuál es bueno, cuál es malo. Sé también perfectamente cuántos profesores posiblemente tienen, cuántos tienen título doctoral. Las universidades ponen sus planes estratégicos en la página web. Muchas, como la Universidad de Caldas, también ponen estadísticas que son del día a día de la universidad a través de un sistema de información que ustedes hoy pueden consultar en la Universidad de Caldas. Pueden saber si esa universidad está avanzando o no en su plan estratégico. Hacen las universidades encuestas de satisfacción cada 2 años. Encuestas de satisfacción que antes eran impensables, pues que me preguntaran a mí, ¿qué opina de los baños? No, pues los baños están iluminados y etcétera. ¿Están limpios o no están limpios? Ese tipo de preguntas antes eran inimaginables, hoy en día se preguntan, es obligatorio preguntar. No es raro encontrar universidades, pues si no es raro, si la Universidad de Antioquia lo hace, que logra su certificación ISO en todos sus procesos administrativos más biblioteca. No es raro que las universidades estén hoy metidas en procesos de esa naturaleza. Y otro tipo de certificaciones de este fondo. Ahí hay riesgos, naturalmente. Hay riesgos y es que para muchas la acreditación se convirtió en el propósito, no en el medio, o no en el camino. Cuando se convierte en el propósito, entonces lo que yo quiero es tener la acreditación para, como acaba de hacer el doctor Chain, poner una estrella. Y entonces, después logro la otra acreditación, segunda estrella, tercera estrella, cuarta estrella. ¿Cuál es el propósito? ¿Lograr la estrella o ser mejor? Ni la una ni la otra. Se trata naturalmente de ser mejor, pero al final de todo este cuento, no se nos puede olvidar cuál es nuestro rol. Nosotros somos institución educativa y lo que hacemos es formar seres humanos, construir conocimiento y a través de ese nuevo conocimiento transformar sociedad. Se nos olvida con mucha frecuencia. El profesor Guillermo Hoyos me regaló una vez a la publicación de un artículo que hice sobre ese tema de la accountability, un texto que fue absolutamente maravilloso. Es ese texto, se llama Abstracción y Finitud, Educación, Azar y Democracia. Fue publicado por el profesor Richard Smith en la Universidad de Durham, en el Reino Unido. Fue compartido con profesores, dentro de los cuales recuerdo que estaba un profesor de una universidad, de la Universidad de Malta. Y básicamente la lógica es sencilla. La lógica es que muchos de esos caminos de accountability nos están llevando por una senda que yo creo que es equivocada, que es la senda de racionalizar en exceso a la educación. Cuando uno racionaliza en exceso a la educación, significa que todo es medible, absolutamente todo es medible. Señoras y señores, en educación no todo es medible. La felicidad del ser humano no es medible. Y un ser humano infeliz, por más de que esté con los mejores profesores del mundo, nunca va a ser exitoso ni grande. La felicidad es un camino fundamental en la formación de un ser humano. Para mí vale más que tener 200.000 cátedras de cálculo diferencial 1, 2 y 3. La pasión que se deriva de la felicidad es fundamental en un talento humano que realmente sea transformador. De tal manera entonces que hay contingencias, hay azares que se escapan a la racionalidad anterior. Lo que significa entonces es que hay que matizar muy bien accountability con la no racionalidad. Eso otro que no es racional que también es fundamental en educación. Hoy entonces es común encontrar análisis como este. Esto es ver una universidad en términos de procesos, de entrada de procesos de resultado, con unos orígenes y unos resultados.
Para mí, el proceso de una buena institución educativa se resume en algo que fue descrito por un grupo de autores de una manera creo que muy convincente, en donde, y yo lo he usado con bastante frecuencia, para mí una institución educativa que quiera ser exitosa está construyendo 4 caminos. El primer camino se llaman proyectos de vida. Está construyendo un proyecto de vida para unos seres humanos, que son los estudiantes. Está construyendo un proyecto de vida para unos maestros. Está construyendo un proyecto de vida para unos administrativos. Y los incluyo. Porque hoy siento que la profesionalización de la gestión académico-administrativa es muy recurrente e importante, común. Proyectos de vida. También está construyendo, el segundo capítulo se llama proyectos de saber. Proyectos de saber significa tener maduros los proyectos de saber en investigación. ¿A qué le estoy apuntando? ¿Por qué le estoy apuntando a eso? Proyectos de saber significa también tener maduros los planes de estudio, los planes curriculares. ¿Por qué están estructurados de esa manera? ¿Cómo se articulan con los proyectos de vida? El tercer capítulo se llama un hábitat favorable al proceso académico. El hábitat significa que la administración se habla con la academia y funcionan, digamos, articuladamente. Ninguna se impone sobre la otra, porque ahí sí no hay academia sin finanzas, pero tampoco hay finanzas sin academia, ninguna de las dos se van a dar. También que haya una editorial adecuada, que haya una biblioteca adecuada, un recurso de acceso a materia bibliográfica adecuado. En fin, que hay un ambiente que facilita el proceso de los proyectos de vida y los proyectos de saber. Y el cuarto componente se llama legitimidad. Legitimidad significa que todo esto debe dar lugar a que efectivamente alguien me reconozca como legítimamente maduro en mi autoridad académica, derivado de la construcción de proyectos de vida, de proyectos de saber y de un hábitat favorable a esos proyectos de vida y a esos proyectos de saber. Esa es una manera de verlo. Otra es como la que está allí descrita en ese cuadro. El punto es que al final de cuentas, toda esta preocupación por el accountability está haciendo explícito eso que está sucediendo hoy en la educación superior. El otro tendencia se llama vínculo creciente universidad, empresa, Estado. Este es un vínculo cada vez más recurrente. Eso significa el interés de nuevos actores por el conocimiento. Y yo lo caracterizo por un viaje que tuvimos algunos rectores de universidades en Bogotá, cuando fuimos en una experiencia a la Universidad de Harvard y al MIT en Boston, en donde nos fuimos con 30 empresarios y con 3 secretarios del distrito y de la gobernación de Cundinamarca. Y nos fuimos en el plan de saber qué podíamos hacer en Bogotá para efectivamente lograr que el conocimiento diera el salto a algo adicional, a la utilidad de ese conocimiento. Ellos lo describen como el salto del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es aquel que se establece entre el conocimiento y la innovación. Muchas instituciones de educación superior, muchos profesores, investigadores, nos quedamos en el Valle del Conocimiento. Y ahí entonces lo hacemos muy bien, extraordinariamente bien. Pero ¿qué tanto de ese conocimiento va a dar lugar a darle valor agregado a la sociedad y a las organizaciones? Esos que logran dar el salto son los que logran llevar realmente el conocimiento a generar innovación. Y allí tenemos que empezar a dialogar con otros actores, con los actores empresariales, sabiendo que ellos van más rápido que nosotros y nosotros no vamos a ir al ritmo de ellos tampoco. Sabiendo que ellos sufren lo que yo sufro, que se llama miopía, ven solamente el corto plazo, el rendimiento. Y nosotros como académicos no sufrimos de miopía, que miramos lejos, miramos a largo plazo. Tenemos que empezar a encontrar lenguajes comunes entre unos y otros. Y en la medida en que encontremos esos lenguajes comunes, seguramente facilitaremos esta relación universidad-empresa-Estado. Pues le cuento que en Bogotá, derivado de ese viaje, creamos una organización que se llama Connect Bogotá. El modelo era un modelo que se está usando por el MIT en este momento en el Reino Unido, y es un modelo que nos ha permitido reunir 40 universidades, 40 empresas del más alto nivel de la ciudad, secretarías de Estado, del distrito y de la gobernación. Y ahí vamos en camino. Medellín ya lleva una delantera en esa materia. Yo no desconozco el avance de lo que se ha denominado esos comités Universidad, Empresa, Estado en la ciudad de Ibagué. Pero muchas otras ciudades del país están dando el tránsito en esa dirección. Eso lo que significa es que este vínculo
cada vez va a ser más recurrente. La preocupación por el tema de la comercialización, del conocimiento como un bien transable, de la socialización del conocimiento, de la conciencia de las necesidades del mercado. Quien no crea, simplemente le hace ese artículo que voy a referenciar. Es un texto espectacular, seguramente muchos ya lo leyeron. Se llama Universities and the Global Knowledge Economy, a Triple Helix of University, Industry and Government Relations. Fue publicado por Henry Etzkovitz y es quizá él la autoridad mundial en el tema del vínculo universidad, empresa, Estado, en el verdadero vínculo de estos temas. Pero no para quedarse solamente, digamos, en la lectura de ese texto, sino simplemente para decirles que hay una fuente que posiblemente pueda inspirarlos en esa dirección. Hoy entonces también es recurrente el tema del vínculo laboral, o sea, cuando nos preocupaba el tema de los egresados. Todavía yo me encuentro en universidades donde los egresados, no, pues los egresados, pues los que pasaron por aquí, pero no nos damos cuenta que los egresados son la fachada de la institución de educación. Así como la producción académica es una fachada, los egresados son otra fachada. Una fachada de desempleados, una fachada de gente que posiblemente no esté respondiendo adecuadamente en su actuar ético o profesional. Una fachada que odie el sitio donde se formó. Es una fachada que llama la atención, por lo menos llama la atención. Y nos hace preguntarnos lo que había antes versus lo que hoy en día hay. Hay una preocupación creciente por ese tema. Una preocupación también creciente por medir a los egresados, por medir su impacto, por la preocupación también en los temas de responsabilidad social y ambiental, la preocupación propia de la universidad, que tanto se adhiere a esos mecanismos internacionales de preocupación por el tema de la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. ¿Quién en la universidad, como lo dije antes, hace un paneo a los resultados que están hoy en el Observatorio del Mercado Laboral, que los puede uno fácilmente comparar? Hay entonces sin duda una preocupación por este tema de la investigación aplicada, por el tema de la innovación y superar ese valle de la muerte del cual ya les hablé. La otra tendencia se llama, es un término súper fuerte y elimínenle, digamos, la carga que puede tener el término. Marketization se utiliza en inglés, lo traduje mal traducido, mercadización de la educación superior, pero suena duro, pero no quiero abordarlo con el tema de la dureza que aborda. Simplemente decirles cosas. Eso significa el impacto de mercados, el impacto de la lógica del mercado en muchos de los temas que pasan en la institución de educación superior. Hoy, por ejemplo, es recurrente en las instituciones de educación superior que aparece el concepto de incentivos económicos y académicos a los profesores por producción intelectual, por participación en proyectos de consultoría. Quien no se ha hecho la pregunta es porque no está haciendo todavía consultoría, pero cuando aparece la consultoría aparece la preocupación. Preocupación por el tema de propiedad intelectual, cómo voy a manejar las regalías. Quien no ha producido nunca con esa intención, pues ni siquiera se preocupa, o sea, eso pasó de largo, pero hay que preocuparse. Ahí empiezan a aparecer temas de mercado, en el día a día académico. Aparece también temas de mercado, por ejemplo, en lo que yo llamo la rapiña por los doctores. La rapiña entre instituciones de educación superior. Es lógico, es un recurso escaso, y frente a un recurso escaso, pues viene la rapiña. El que quiere el recurso, el que no lo tiene, el que lo tiene paga para tenerlo, y así sucesivamente. Viene también una rapiña, una actitud de mercado, por el tema de recursos. ¿Cómo logro yo más recursos que mi competencia? ¿Cómo logro yo sacarle más recursos a Colciencias? O a la Fuente Banco República, o a la gobernación del Tolima, si es que fuera la gobernación un potencial financiador. ¿Cómo logro yo también competir por prestigio? Y viene la competencia por el prestigio, por la reputación. Ahí empiezan a aparecer situaciones de mercado en el día a día de la gestión académica. Y eso está asociado a las exigencias en resultados y impacto. Todos nos están viendo qué es lo que estamos haciendo. Eso significa también demandas de nuevo financiamiento. Eso significa preocupación por la gestión misma de la institución educativa. Quien no crea que eso es cierto, pues simplemente puede hacer referencia a muchos de los textos que voy a referenciar posteriormente. Eso se asocia a otra tendencia, digamos que la sexta, que es la aparición de enfoques empresariales o managerials en educación superior, que es la introducción de prácticas que tradicionalmente eran del sector privado, se involucran en la prestación de los servicios públicos,
término que aparece en Europa. Este término se referencia no solamente en educación, sino también en otros servicios públicos, salud, justicia y otros servicios públicos. Se asocia a temas de nuevas formas de organización y de gestión administrativa y financiera. Antes era impensable pensar una universidad en donde su sistema de presupuestación fuera por centros de costo. Eso en una empresa hace rato existe. Hoy en día eso existe. ¿Cómo distribuyo yo los costos que presta el Departamento de Humanidades, que no genera muchos ingresos, a los que sí generan ingresos, como por ejemplo business, ¿sí? O como por ejemplo ingenierías? Porque una salida es, no, pues se va a Humanidades. Bueno, y entonces ¿eso en qué me afecta? También en la vida académica. Entonces más bien, ¿cómo yo le meto el tema de Humanidades como costo a las que son generadoras de ingreso y cómo los distribuyo? Y en un sistema de créditos académicos, cuando un estudiante toma créditos, cuando funciona bien el sistema de créditos, antes de eso, ¿eso qué significa? Significa que en un verdadero sistema de créditos lo que hay es una piscina de asignaturas. Y el estudiante escoge de la piscina de asignaturas con unos recorridos más o menos definidos, pero con una amplitud en la electividad, por lo menos un 30-35%. Si no, eso no está funcionando. Si no, simplemente es que el programa está con unos numeritos que se llaman créditos académicos. Si eso es así, empieza uno a aparecer problemas. Los señores de medicina que tienen tarifa de 9 millones están tomando asignaturas en ingeniería donde la tarifa es de 6. Y entonces están diciendo que cómo así que ellos pagan tal y tal, y empiezan a aparecer problemas. Si aparecen problemas es porque se está aplicando bien. Y ahí entonces empiezan a aparecer realidades que llevan a eso, a la aparición de ese tipo de enfoques empresariales. Las exigencias en generación de nuevos recursos. Entonces empiezan a decirnos, bueno, pero la Facultad de Derecho no está generando los recursos que debería generar. ¿Qué es lo que está pasando allá por dentro? ¿Cómo están manejando los costos docentes? ¿Cuál es la eficiencia de ese grupo de profesores? Y empiezan a aparecer algo que debería existir en toda universidad, que se llama medición permanente de la productividad de cada profesor. Y voy a decirlo abiertamente, porque el nivel de productividad de nuestros profesores en Colombia es tenebroso, físicamente tenebroso. Muchos de los profesores, y eso, digamos, la realidad, uno la demuestra con un dático sencillo. Ranking de Shanghai. ¿Cuál es la primera universidad colombiana que podría entrar al ranking de Shanghai? La Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia, no sé exactamente cuántos profesores tiene, pero digamos que tuviera 1000 profesores o 2000 profesores. Para producir el número de artículos que tiene la última universidad del ranking de Shanghai, la última que aparece en el ranking de Shanghai, la Universidad Nacional de Colombia debería lograr multiplicar por 5 la productividad de sus profesores. Para lograr eso, pues una opción es aumentar por 5 el número de profesores. Pues si son igual de improductivos, pues aumentar en 5 lograría el resultado, lo cual no es el camino. Lo que me demuestra es que es indispensable ver profesor por profesor, semestre a semestre, qué tiempo le dedica a la investigación. Cuando dicen investigación, ¿cuánto va a publicar? ¿En dónde va a hacerlo? ¿Cuál va a ser el factor de impacto que le voy a exigir al final de este camino? Naturalmente me va a decir, no, pero es que el artículo se demora porque estoy publicándolo para American Economic Review. No hay problema, le doy un rollover de 1 a 2 años, pero en 2 años lo vuelvo y lo mido. Y si no me da el resultado, no me sirve. Es decir, la productividad hay que medirla. Productividad también en docencia, hay que evaluar muy bien al docente. ¿Está respondiendo o no con los estudiantes? ¿Cómo está siendo evaluado por los estudiantes? Puede haber razones que lleven a que uno diga, bueno, no está siendo evaluado porque, digamos, está haciendo una tarea bien hecha, pero está siendo evaluado un poco más duro que los demás. ¿Cuál es su aporte en materia de extensión? ¿Qué tanto eso que está produciendo está impactando en el entorno? ¿Cómo lo está demostrando? En fin, preguntas que nos lleva a evaluar un plan de trabajo permanente a cada profesor para evaluar impacto, efectividad en la prestación de sus servicios. Libros que desarrollan esto que acabo de decir. The Enterprise University, Simon Marginson, Australia. Rosemary Dean, Knowledge, Higher Education and the New Managerialism, también Reino Unido. Academic Capitalism, Slaughter. Y el tradicional, nuestro gurú histórico, Burton Clark, que publicó Sustaining Change in Universities y ha publicado varios libros en el mismo tema. La otra tendencia son avances en flexibilidad curricular, pedagógica, administrativa. ¿Eso qué significa? Significa que empiezan a aparecer preocupaciones por renovarnos en lo pedagógico, en lo didáctico, en la cátedra,
en el uso de simuladores, por ejemplo, en la forma como desarrollan la cátedra, en el uso de casos como el Dr. Chen y no cátedras magistrales como la que estoy acabando de decir. En fin, una cantidad de mecanismos que hoy son preocupación en el mundo académico. Y esto lo hago en correlación con un artículo que publicó Michael Gibbons con motivo de bajo el título Educación Superior para el Siglo XXI, que es un histórico libro. Él hace la discusión sobre el tránsito del modo 1 de producir conocimiento al modo 2 de producir conocimiento. Realmente no es que se pase del 1 al 2, sino que pasamos del 1 al 1 y 2, que eso es otra cosa distinta. Pero yo le hago el mismo análisis en el cambio curricular. Entonces el modo 2 significa problemas planteados y solucionados en el contexto de aplicación. Si quieren pueden verlo desde el punto de vista de investigación, pero también véanlo desde el punto de vista de planes de estudio. Significa planes de estudio en donde debe ser muy evidente cómo se aplica ese conocimiento. Es decir, un estudiante ya no es tan fácil de capturar mentalmente. Es indispensable mostrarle a él eso que está aprendiendo, cuál es su contexto de aplicación. No estoy diciendo que en todos los casos, pero para mí sí es indispensable, porque el aprendizaje es distinto cuando uno logra eso en el estudiante. 2, un contexto caracterizado por la suma de disciplinas, y entonces empieza a aparecer el concepto de interdisciplinariedad. Se rompe el modelo tradicional que describía Paul Troller, que todavía pasa en muchas universidades, bajo el título Academic Tribes and Territories. La tribu de los de derecho no se habla con la tribu de los de ingeniería. La tribu de los de administración se odian con la tribu de los economistas. La tribu de los filósofos ni se pongan a hablar con la tribu de los ingenieros. No es nada que ver, o sea, es como el agua y el aceite, y así sucesivamente. Pues el mundo de hoy es un mundo de interacción de disciplinas. Gústenos o no nos guste. Entonces, hoy es indispensable que el biólogo dialogue con el médico, por ejemplo, o que el físico dialogue con el administrador de empresas. Es indispensable, porque el avance del conocimiento nos va a llevar en esa dirección. ¿Cómo entonces yo rediseño mi estructura académico-administrativa para lograr caminos en esa dirección? Romper con la tribu académica. Esa es una pregunta que se las dejo para después. Relativa a heterogeneidad en la producción de conocimiento. Ya la producción de conocimiento no solamente está en el mismo sitio donde tradicionalmente estaba, la universidad. Lo acaban de ver, Premio Nobel de Medicina. No viene de una universidad, uno de los dos, o de los tres. Esta persona viene de un instituto que se dedicaba a otra cosa totalmente distinta, pero que también hacía producción de conocimiento. Organizaciones o estructuras distintas. Toda esta reforma curricular que se está dando está llevando a que haya menos facultades o menos estructuras, unas estructuras más poderosas posiblemente. Ya en el mundo también se habla de estructuras adocráticas, aparecen y desaparecen. Hay un problema, pobreza en el Tolima. Vamos a abordarlo con un grupo interdisciplinario, hacemos el proyecto, una vez entregamos el proyecto, desaparece la estructura. Y así sucesivamente. Ese es un camino que algunos están encontrando. Y finalmente, mayor responsabilidad social y un sistema más amplio de control de calidad. Desde el punto de vista de los docentes, pues hay varias tendencias. La orientación hacia el aprendizaje, que ustedes ya todos se la saben y eso es repetido. El hecho de que estamos hablando de guías, pero el docente tiene que estar actualizándose. Pero la verdad es que muchos de los docentes llegan y nunca les dicen nada. O sea, llegan a una facultad, hacen la clase, y a veces llegan incluso con el programa debajo del brazo, dictan el que él quiere, se va y es evaluado. ¿Quién está encima del profesor? En el Reino Unido existe un modelo espectacular que se llama el Teaching Assessment Exercise, TAE. Es un modelo a través del cual allí, en algunas clases, está sentado un colega y el colega le va a decir después cómo lo hizo. Y después el otro asiste a la del otro y se van a decir cómo se hizo. Y empiezan a aparecer experiencias de microaprendizaje o de microdocencia en donde el uno le aporta al otro y así sucesivamente. También está claro que ya los programas son de la institución. ¿Cuántas veces nos hemos hecho también la pregunta de si podríamos hacer para grupos distintos un único examen, si el examen es de la institución? Yo lo he venido practicando en el Rosario y ahora en el CESA y créanme que funciona. No falta naturalmente el profesor que me dice, no, eso atenta contra la libertad de cátedra, entonces le dejo la cátedra, listo, haga lo que quiera. Pero aquí el examen final es mío, yo tengo que evaluar. Y ha sido un instrumento valiosísimo para evaluar niveles de exigencia, para evaluar
profesores que están dictando lo que no es, para evaluar cumplimiento de programas, cosas que antes eran de black box. O sea, no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo en la cátedra. Urgencia de estrategias de desarrollo profesoral que los proyecten globalmente, local y globalmente. El éxito de una investigación útil y pertinente es que sea muy buena para lo local, pero que también, o sea, que sea pertinente para lo local, y al ser pertinente para lo local se vuelve un tema internacional interesante. Eso me pasó con unas investigaciones en temas de derechos humanos. Ese que era un tema muy local se convirtió extraordinariamente en un tema de enorme importancia en el relacionamiento internacional. Pero además, el tema del bilingüismo. Es decir, cada vez les exigimos más a los jóvenes de que tienen que ser bilingües. Les ofrecemos clases en inglés. Ahorita veía a unos muchachos tomando clases en inglés allá afuera. Y a los profesores, o ellos pueden también pasar de largo del problema. Me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo gigante. Y lo digo solo por una reunión, una experiencia que me sucedió. Me reunió el Banco Mundial, aquí en Colombia, habían 7 universidades, y empezamos a hablar sobre la necesidad que tenía una firma ahí sentada de la India de ingenieros colombianos. No pudo haber conversación, porque yo diría que el 90% de los allí presentes, que eran los directores de los programas, no hablaban inglés. Tanto que el de la India, lo supe, porque después me lo dijo el del Banco Mundial, le dijo al del Banco Mundial, pueden tener los mejores ingenieros del planeta. Si esos señores no hablan inglés, no me sirven para nada. O sea, toda la estructura, la eficiencia de lo que estábamos diseñando ahí, que era la posibilidad de utilizar nuestro capital humano en ingeniería, se pierde por una pequeña cosa. Y no van a hablar inglés porque ni siquiera su director de programa habla inglés. No era capaz de interactuar con la persona que venía de la India. La definición de una profesionalidad, de lo cual ya hablamos, docente, el uso de sistemas de evaluación mucho más completos. Viene también otra tendencia, un nuevo estudiante más crítico, un nuevo estudiante con una preocupación sobre el tema de la crisis ética, también un estudiante con un interés por el tema de movilidad, y nuevos desafíos que María José Lemaitre, que es una autoridad en América Latina, lo resume así para América Latina. Un externo, construcción de convivencia planetaria en términos éticos, políticos y ambientales, y un interno, la participación en la red internacional de alto desempeño, donde cuentan muchos factores, de los cuales ya hemos hablado, así que no voy a repetirlos. Esas son como un resumen de esas tendencias internacionales. Voy a pasar muy rápido por unos nuevos escenarios de gestión universitario. El primero se llama gobierno y estructura, y esto es una preocupación que ya va al máximo nivel de la organización. Hoy la preocupación en las universidades del mundo hace referencia también a cómo opera esa relación de consejos directivos, consejos altos, rectorías o consejos allí entre uno y el otro, y niveles de alta dirección de la institución. Y están dándose lugar a cambios. Este es el ejemplo de un texto de la Universidad de Oxford, publicado en el 2006. Es el White Paper on University Governance. Ellos están haciendo una reflexión, replanteamiento sobre sus órganos de gobierno corporativo. ¿Cuáles son las preocupaciones recurrentes? ¿Cómo voy a manejar temas de conflictos de interés? ¿Cómo voy a manejar el tema de toma de decisiones? ¿Quién realmente tiene el poder en la institución o quién debería tenerlo en la práctica? ¿Cómo voy a manejar también el tema de participación de actores externos? ¿Y por qué lo voy a permitir o no lo voy a permitir? Lo que estamos viendo es que la profesionalización en el gobierno de una institución educativa es cada vez mayor. Todos ustedes juegan un papel que cada vez va a ser más difícil que lo juegue un profesor. Así como cada vez es más difícil que ustedes vuelvan a ser profesores como ellos, porque ellos van a tal velocidad que los van superando. Es decir, si un profesor, el profesor tradicional, el investigador, sale por un tiempo largo de su actividad de profesionalización docente a esta tarea de profesionalización del liderazgo universitario, pierde tiempo. Es una realidad. El otro está publicando, el otro está en una línea distinta que es muy importante. Pero cada vez va a ser más difícil para ese señor que viene haciendo lo mismo, publicando en el artículo, saltar a ser rector, vicerrector, director de un programa académico. Las dos tareas se están profesionalizando a tal ritmo que es muy difícil el salto de uno al otro. Eso es positivo para los que están aquí presentes y es positivo para los profesores, porque cada cual se va a dedicar a la tarea que tiene que desarrollar.
Algunos dirán, uy, no, y entonces ¿qué? ¿Y no voy a volver a ser profesor? No, sí, volverá a ser profesor, pero digamos que la carrera académica naturalmente empieza a tener dificultades y es inevitable. Es que el tiempo también se va llevando la vida. Nuevas estructuras de decisión, como ya lo dije. Liderazgo para la anticipación. Les muestro simplemente el texto de un documento que estamos publicando, nos lo financió el Ministerio de Educación Nacional, sobre gobierno corporativo en instituciones de educación superior. Es un trabajo apenas preliminar que estamos desarrollando y en otra oportunidad podré compartirles parte de los resultados porque apenas acabamos de terminar la investigación. El otro tema se llama cultura, valores, identidad institucional. Hay una preocupación mayor por el direccionamiento estratégico. ¿Eso qué significa? No es suficiente con tener el plan, sino ver cómo el plan se materializa en la vida de la institución. Eso se llama dirección estratégica. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se verifica? Y eso se asocia a la profesionalización de la gestión académico-administrativa. Ahí les muestro el programa de la Universidad de Bath, que es un DBA, no es un PhD, sino un Doctorate in Business Administration, es doctorado con intención de aplicarlo al mundo real, que es en Higher Education Management. Es un ejemplo de un mecanismo para profesionalizarse, como ese y muchos más en el país. Técnicas y prácticas de gestión, ya hemos hablado de eso. Quiero solamente insistir sobre la planificación. La preocupación recurrente sobre planes de corto, de mediano, de largo plazo en las instituciones educativas es hoy una realidad y es un valor positivo de las instituciones y se los preguntan a ustedes en todos los procesos de acreditación. Y también el tema de la orientación hacia el entorno, que yo lo resumo. Estos son los rankings, ustedes ya los conocen, ¿no? El de Shanghai, el de QS, son dos de los rankings pues, más destacados. Y me salté una cosa importante. Esta. Es la última, el último tema que está siendo hoy objeto de discusión en la gestión universitaria, que los psicólogos lo denominarían capacidad de resiliencia. La resiliencia, dicho de una manera sencilla en este tema, es básicamente la capacidad que desarrollo yo para adaptarme y ajustarme a las condiciones del entorno. El mejor ejemplo divino lo describió o lo escribe Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, creo que es el 86. Es una viejita que parece una abuela, pero no es abuela, no tiene hijos. Y cuando a ella le preguntan por qué ella sigue tan activa, la tesis de ella era que las neuronas en el cerebro eran capaces, digamos, tenían una capacidad para reproducirse en la medida en la cual estuvieran muy relacionados con el entorno, estuvieran interactuando y estuvieran aprendiendo cada vez más del entorno. Y eso hacía que se regeneraran y eso hace que las personas tengan esas capacidades siempre permanentes en el tiempo, a pesar de su vejez, de su edad mayor. Eso es un mensaje para uno, ¿no? De vida, ¿no? En la medida en que uno abandone lo que está haciendo y se despreocupe ya, dice, no, me voy a la finca a dormir. ¿Sí? No, siguen activos, trabajando, proponiendo ideas, construyendo temas. No estoy diciendo que no se pensionen, rector, no se preocupe, que se pensionen, pero que hagan todo eso. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que en esa medida nosotros tenemos la capacidad de seguir aportando mucho más. Entonces, en la medida que aprendemos del entorno, nuestra capacidad de aporte es mayor, el aprendizaje nos permite ser mejores. Es un poco esa capacidad de resiliencia. En mi opinión, el modelo de acreditación del CNA es profundamente antirresiliente porque nunca pregunta eso. El modelo de la Asociación Europea de Universidades de autoevaluación de acreditación tiene esa pregunta, es la última, es el último capítulo. ¿Cómo se adapta la institución a las condiciones del entorno? Y eso es un criterio de calidad. Para mí es un criterio de calidad. ¿Qué capacidad tiene de maniobra y de adaptación la institución para adaptarse a esas condiciones de su entorno? Eso hace parte de esa última preocupación en la gestión universitaria. Futuras reflexiones, un tema nomás. Para mí las futuras reflexiones se asocian a esos 5 temas. El primero es tema del acceso. Yo ya lo planteé, es una preocupación permanente. 2, el tema de la pertinencia de los programas en un sentido amplio. Nos hemos acostumbrado a la pertinencia solamente de cara al mercado laboral. Pero hoy estamos viendo una preocupación mayor. Está descrita en el libro, en el texto University in Ruins, de Bill Reddings.
Está escrito también por Martha Nussbaum, Not for Profit. Es un texto absolutamente maravilloso, en donde la preocupación de todos ellos al final, y Brunner también lo describe con ese estado de anomia, es que las universidades tienen que jugar un rol mucho más importante en el tema de la construcción de la cultura, en el tema de las humanidades, en el tema de la formación de seres humanos en un sentido universal. Y en la medida en que no seamos capaces de dar esa respuesta, ahí tenemos riesgos, University Ruins, y otra serie de riesgos, incluso con la democracia. ¿Qué tanto de esto estamos nosotros en este momento pensando o no? Es la pregunta. ¿De qué sirve crecer en cobertura si no mejoramos en oportunidades de empleo? O sea, aquí también hay una preocupación. ¿Qué tanto está reaccionando el sector empresarial? Porque nos exigen todo el tiempo mejor talento humano, pero el crecimiento también del sector productivo tiene que ir acompasado. Y eso se asocia también a la preocupación por el tema de la capacidad de emprender, que no es un problema solo de administradores. Hans-Peter Martin, de Alemania, demuestra que de aquí a unos 50 años la posibilidad de creación, de generación de oportunidades de empleo será cada vez menor, a menos que desarrollemos en nuestros jóvenes la capacidad de generación de empresa, sean de business, sean de ingeniería, sean de medicina, sean de cualquier carrera. Su capacidad de generación productiva. Ya lo dije, el tema de valores, de felicidad, el tema ético, ¿dónde queda? Lo no racional. ¿Por qué deja de ser importante? Y sin embargo deja de ser importante y vemos crisis como la que se presentó en los Estados Unidos. Ya hoy en día en los Estados Unidos se están haciendo la reflexión contraria. ¿Y eso dónde quedó? Porque los mejores egresados de los mejores MBAs del mundo fueron los que generaron la crisis financiera en los Estados Unidos. Y es una crisis ética. Eso no es una crisis que se equivocaron, no, es una crisis ética. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer para ser más competitivos en lo bilingüismo, en la formación técnica, tecnológica, etcétera, etcétera? Y seguramente quedarán muchas más cosas pendientes. Faltando 10 minutos para el cierre, el doctor Chain me dijo que podía hacer quiz, porque como hoy era el último día, entonces había examen. ¿Cierto? Entonces hay quiz. Solo tienen que sacar una hojita. Saquen una hojita. Yo he hablado ya mucho del cambio, del entorno, de lo que hay que ver, de lo que hay que dejar de ver, de que hay que estar atentos, todo eso, de la resiliencia y todo eso. Rector, vamos a hacer hoy, esto es una prueba que sirve, entre otras, para hacer outplacement o replacement. Entonces, lo que tienen que hacer, si ya vieron el video, pues se quedan callados, punto. Quien no haya visto el video, en el video va a encontrar unos sujetos que juegan baloncesto, básquetbol. ¿Ya lo conocen? Bueno, mejor. Mejor porque ahí sí nos permite hacer la evaluación, el assessment, adecuadamente. Tienen que contarme cuántas veces se pasan la bola de baloncesto los señores que están de blanco. ¿Ya? ¿Cuántas veces? O sea, por ejemplo, si yo le paso la bola, una, si estamos de blanco. Si usted me la vuelve y me la pasa, 2, ¿ok? El que tenga bien la respuesta a mi pregunta se merece un aumento salarial. ¿Están listos? ¿Listos? Muy bien. ¿Quiénes creen que hay un pase? Esos hay que votarlos de una, ¿no? Está bien, 5 pases, 6 pases, 10 pases, 10, 11 pases, 12, 13, 14 pases, 15 pases. Muy bien. Levanten la mano los que dijeron 14 pases. Déjenla levantada.
todavía aparentemente dan para un aumento. De esos que tienen levantada la mano, solo de esos, ¿cuántos vieron al simio? Los que no, bajen la mano. Al simio. O sea, solamente ustedes 3 y usted vieron al simio. Esos 4 se merecen el éxito total. Un aplauso para los 4. Bueno, pero entonces, ¿cuántos de todos vieron a un simio? ¿Quiénes vieron a un simio? ¿Qué hacía el simio? Hacía así, ¿y no lo vieron? O sea, hizo todo un show y ustedes no lo vieron. ¿Los demás creen que hubo un simio? Ay. Cuando vuelvo y pongo el video, muchos dicen después, no, pero es que puso otro video. No, es el mismo video. Listo, van, listo, ahora. Bueno, ahí van los pases, van jugando muy bien, uno a otro, tan, chan. Y de pronto aparece el simio. Mira el simio. Y se saluda, los ve, les dice hola, se va, baila y se va. Y ustedes no vieron el simio. Bueno, pues en la tarea del liderazgo universitario hay que ver los simios que están pasando al lado de ustedes. Hay que tener la posibilidad de pensar y mirar outside the box. Les dije desde el principio, hay que aprender del entorno, hay que estar viendo lo que está sucediendo. Eso mismo le preguntaron alguna vez, y con esto cierro, al rector de una universidad que yo admiro mucho, que es una universidad en el Reino Unido que se llama la Universidad de Warwick. Su rector más importante se llama Sir Brian Follett. Fue rector por muchos años. Y él logró traducir una universidad que históricamente era una universidad denominada Brick University, por oposición a las Stone University. Oxford, Cambridge están hechas de piedra, no están hechas de ladrillos. Warwick está hecha de ladrillos, porque es una universidad joven. Esa universidad joven logró ponerse dentro de las 4 o 5 mejores universidades del Reino Unido, siendo una Brick University. La estrategia se le debe a este señor, Sir Brian Follett. Cuando a él le preguntan, Sir, ¿cuál fue la razón por la cual usted logró transformar esa universidad y lograr lo que logró? La respuesta de él es contundente. La estrategia es simple. Motive a todos los actores y sectores de la universidad a mirar oportunidades hacia afuera. No se pueden quedar mirando hacia adentro. Establezca mecanismos para la distribución de excedentes que estimulen en cada actor el interés por los resultados. Proponga mecanismos administrativos que no confundan las virtudes académicas con las virtudes financieras y adopte estrategias con las que pueda tomar riesgos. Tomar riesgos y enfrentar intereses. Quizá le faltó a Sir Brian Follett. Muchas gracias y fue un placer estar con todos ustedes en el día de hoy.